Hola, hola chicos, sean todos bienvenidos de manera especial a esta asignatura de innovación educativa impartida por nuestro docente Víctor Luperón. Y en esta ocasión está con ustedes un amigo de siempre, Julio César García Natera, estudiante de la Escuela de Educación de la Universidad Central del Este, sede San Pedro de Macorís, recinto principal, y específicamente de la escuela o de la licenciatura mención matemáticas orientadas a la educación secundaria. Para mí es más que un placer en esta noche poder compartir con ustedes informaciones muy importantes sobre un tema de la innovación educativa, y no es más que podamos analizar aquellos cambios innovadores que han habido en la educación dominicana a lo largo de la historia. Para ello, nosotros vamos a estar abarcando tres escenarios importantes de la historia, que serán mediados del siglo XX, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI hasta hoy en día. Así que les invito a que se queden conmigo para que puedan ver cuáles son aquellos cambios que han habido en nuestro sistema educativo, y a su vez por ponerle algunos otros que sería de gran privilegio que se puedan implementar en nuestra educación dominicana y que por supuesto están actualizados a las exigencias de nuestra sociedad. Bien, si nosotros partimos de lo que fue la educación dominicana hasta mediados del siglo XX, nos vamos a encontrar con un método o un sistema educativo en el que se conocía la educación tradicional, o popularmente conocido como el tradicionalismo. Yo sé que, si bien es cierto, nosotros conocemos acerca de este método en enseñanza en el que su fuerte era la memorización, es decir, los estudiantes repetían, recibían y replicaban todas aquellas informaciones que el maestro le proporcionaba. Aparte de esta característica, también hubieron otras que se caracterizó este método de enseñanza, y fue el rol del maestro, en el que el maestro jugaba un papel autoritario, un papel muy protagónico a diferencia de los estudiantes, y muy preponderante en lo que fue dentro del aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje. También vimos métodos muy rígidos, las clases eran muy magistrales, así como castigo, la obediencia, y de hecho considero que este método de enseñanza va muy alineado con la corriente de pensamiento pedagógica del conductismo, que popularmente nosotros conocemos como castigo y recompensa. Dentro de las otras características que nosotros podemos ver acerca de este método de enseñanza está el currículo limitado. Solamente se enseñaban diferentes materias o asignaturas académicas como letras, escritura, aritmética, religión y demás. Así también había un acceso desigual, ya que la educación era reservada por élite. Y también otro de los factores que influyeron dentro de esta desigualdad era la exclusión hacia las mujeres, que no tenían este derecho, y también personas de escasos recursos o aquellos que específicamente vivían en zonas rurales o que tenían algún tipo de discapacidad. Vemos cómo pasamos de un método tradicional caracterizado por el autoritarismo o la autoridad absoluta del maestro hacia una educación moderna que va a finales del siglo XXI. Y esto se debe nada más y nada menos a que la sociedad dominicana fue sufriendo grandes cambios. Esto trajo un crecimiento poblacional y a su vez trajo consigo nuevas necesidades específicas, exigencias, a los cuales este método de enseñanza no podía satisfacer o darle una respuesta directa, por lo que el gobierno, el Estado en su momento entiende de que debe de haber una revolución educativa en nuestro sistema, y por eso a mediados de finales del siglo XX ocurrieron algunas transformaciones clave en la educación dominicana, que se conoce como la educación moderna.
ahí hubo un acceso ampliado. Eso significa que se declaró la educación como un derecho universal, sea esta gratuita y obligatoria, no importando el sexo, no importando el género, no importando la religión y demás. También hubieron o le dio paso a nuevas metodologías. Dígase que ahí se comienza a trabajar la teoría de lo que es el aprendizaje significativo, en el que no simplemente se enseñe de una manera teórica, sino también práctica, y que a su vez esto tenga una correlación directa con lo que exige la sociedad dominicana, la empleomanía y demás. También el rol del maestro pasa de un autoritario absolutista a ser un guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, a ser un observador, un mediador entre lo que el estudiante conoce o ya sabe y la información nueva que éste va a recibir. También de ser muy vertical, su papel protagónico pasa a ser horizontal y no autoritario. También tenemos cómo se fue incluyendo sigilosamente tecnología básica como televisores, proyectores, computadoras y laboratorios. Y también la educación por competencia, que va más allá de memorizar conceptos y procedimientos, sino también al desarrollo de competencias exigentes a la sociedad que en ese momento se había desarrollado en nuestra República Dominicana. Finalmente tenemos una educación por competencia que parte del siglo XXI hasta hoy en día, y somos testigos de las tantas transformaciones que esta ha traído consigo en nuestra sociedad dominicana en nuestra actualidad. Dentro de los principios clave que ha incluido esta educación contemporánea está la tecnología en el aula. La tecnología o la revolución tecnológica, señores, ha venido impactando diferentes sectores, y la educación dominicana no es un sector que se excluye o se exenta de esta revolución tecnológica. Y vemos como hoy en día hay diferentes aulas que cuentan con internet, con pantallas digitales, plataformas virtuales, lo cuales los estudiantes pueden interactuar o trabajar de manera asincrónica, de manera virtual. Los centros educativos en su mayoría cuentan con internet precisamente para poder proporcionar o trabajar en esos recursos, los cuales les mencioné. Y la tecnología está incluida en el aula y de manera global en el sistema educativo. Tenemos también el aprendizaje personalizado. Ahora se le da más cercanía, más tutoría o asesoría a los estudiantes, entendiendo un principio muy importante en esta educación contemporánea, es que cada estudiante aprende de manera diferente. Por eso están los estilos y métodos de aprendizaje. También aquel que aprenda de una manera visual no necesariamente sea igual que aquel que aprenda de una manera kinestésica. Entonces esto ha permitido a que el aprendizaje sea más personalizado, que podamos ir a la par al ritmo de cada estudiante. También esto ha dado paso a que se le pueda dar énfasis en habilidades blandas. Dígase que las actividades o todo proceso de enseñanza y aprendizaje nos lleve al fin de del desarrollo de competencias específicas como comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, inteligencia emocional y demás, porque son las que hoy en día necesita nuestra sociedad dominicana. Tenemos una educación más inclusiva, claro que sí. Esta permite la integración de todos los estudiantes, no importando la discapacidad o a su vez el enfoque, la diversidad que estos puedan tener. Tenemos una educación inclusiva para todo y todos, y una evaluación más flexible, que no necesariamente sea esta por exámenes tradicionales. Ahora hay diferentes técnicas y métodos de evaluación en que nosotros podemos evaluar el desarrollo, el aprendizaje de los estudiantes, y no necesariamente partiendo de una prueba escrita que en su mayoría no medían las capacidades desarrolladas por los estudiantes.
Unas de las recomendaciones, claro que sí, porque nosotros a diario tenemos que seguir innovando. Innovar no solamente es mirar lo que pasó, sino también nuestro presente, tomar las oportunidades de mejora y a su vez poder mirar hacia un futuro garantizable. Por eso, dentro de las propuestas personales de innovación educativa que tengo, es una educación más conectada con la vida real. No podemos dejar pasar por alto este aspecto en el que nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje, nuestro foco debe de ir a que el estudiante vea muy de cerca esos problemas. Por ejemplo, yo que soy de matemática, como le comenté al principio, es de suma importancia que esos problemas matemáticos, esos contenidos matemáticos puedan desembocar en problemas que tengan una familiarización muy de cerca con los estudiantes, lo cual esto le va a proporcionar o le va a generar un interés mayor en las clases de matemática. También el uso creativo de la tecnología, no tener la pantalla digital es por tenerla. Conozco de centros educativos que la tienen apagada, obsoleta, sino de que se pueda dar un uso creativo a la tecnología, entendiendo de que estas han venido para facilitar el método y la manera en el que se enseña, siempre y cuando la utilicemos de una manera efectiva y consciente. Aulas más flexibles e inclusivas. Mi sueño es, señores, de que aquí en República Dominicana se puedan tener aulas por asignaturas. Aula de matemática, aula de lengua, aula de literatura, aula de ciencias y así sucesivamente. Más protagonismo del estudiante. Soy de lo que entiendo de que el maestro hoy en día tiene que hacer 20, el estudiante 80. El estudiante 70 y el maestro 30, porque en este enfoque por competencia entendemos de que el estudiante es aquel que construye su propio aprendizaje y que nosotros como docentes somos mediadores, guías y facilitadores. Y formación continua para los docentes. Hay mucho diplomado y muchas formaciones continuas, pero estas deben de ir más con las necesidades específicas que se deben mejorar, que vayan directamente proporcionar a aquellas necesidades en las que exige nuestra sociedad dominicana. Así que sin más, señores, yo espero que esas informaciones les sean de gran valor e importancia y que nosotros como educadores no nos cansemos de aprender, porque el que se atreve a enseñar no se debe cansar de aprender. Dígale sí a la innovación educativa. Recuerden que estuvo con ustedes su amigo de siempre, Julio César García Natera. Para mí fue más que un placer. Será hasta una próxima entrega de la innovación educativa impartida por nuestro docente Víctor Luperón. Será hasta entonces.